Prepárense para una serie de historias increíbles sobre mujeres intentando coquetear para evitar ser arrestadas. ¿Crees que el coqueteo puede cambiar el curso de un arresto? Suscríbete ahora, activa la campanita y prepárate para ver cómo estas situaciones se desenlazan. Comparte tus opiniones en los comentarios y cuéntanos si alguna vez has sido testigo de algo similar. No te pierdas ni un segundo de estas increíbles historias. 1. En las sombras de la noche, un oficial de patrulla experimentaba la monotonía de su rutina hasta que un sonido inusual rompió el silencio, alertándolo de inmediato. Sus ojos se enfocaron en un vehículo negro que avanzaba por la carretera de manera anómala, careciendo de una llanta delantera. Este descubrimiento era solo el comienzo de una serie de eventos que desafiarían tanto su entrenamiento como su percepción de la realidad. El oficial, movido por un sentido del deber, se acercó al vehículo. La conductora, identificada como Samara, una joven de 26 años, parecía desconcertada y ajena a la condición precaria de su automóvil. «Sí, te falta una llanta», informó el oficial, su voz impregnada de incredulidad y preocupación. A medida que la conversación se desarrollaba, Samara mencionaba estar cerca de la casa de su novio, una revelación que añadía capas de complejidad a la situación. Su confusión y falta de conciencia sobre la ausencia de una llanta delantera solo aumentaban la tensión del momento. Mientras el oficial intentaba desentrañar el misterio, Samara, con una mezcla de confusión y despreocupación, negaba haber escuchado cualquier ruido inusual proveniente de su vehículo. La escena se tornaba cada vez más surrealista, casi como una pintura distorsionada de la realidad. La tranquilidad con la que describía las chispas saliendo de su coche, comparándolas con los fuegos artificiales del 4 de julio, revelaba una falta de percepción alarmante. Pronto, el oficial descubrió una botella de alcohol escondida detrás del asiento de Samara, un detalle que cambió drásticamente el rumbo de los acontecimientos. Ella admitió estar un poco intoxicada, lo que llevó al oficial a realizar pruebas de sobriedad. La tensión era palpable mientras Samara trataba infructuosamente de pasar las pruebas. Su lenguaje coqueteo con el oficial era un vano intento de eludir las consecuencias de sus acciones. La noche se tornó aún más caótica cuando Samara, atrapada en una maraña de mentiras y negaciones, comenzó a perder la noción de la realidad. Su discurso se volvía cada vez más confuso, y los esfuerzos del oficial por mantener el control de la situación se veían desafiados por cada acción impredecible de Samara. Al final, fue arrestada por conducir bajo la influencia, pero incluso en las esposas, su comportamiento errático no cesó, intentando escapar y resistiéndose a la autoridad del oficial. La escena se cerraba con Samara siendo llevada al hospital. Su resistencia continuaba, desatando una tormenta de emociones y desesperación. Su comportamiento descontrolado y sus intentos de fuga marcaban el clímax de una noche que había comenzado como una patrulla rutinaria y se había transformado en un inquietante viaje a través de la fragilidad humana y las sombras que a veces se ocultan detrás de las apariencias cotidianas. 2. En una noche donde el aire vibraba con la tensión de una ciudad en movimiento, una adolescente de 18 años, identificada como Rebeca, se convirtió en el epicentro de una conmoción que sacudiría las calles. Era el 2 de julio de 2022, una fecha que quedaría grabada en la memoria de los involucrados como una de caos y descontrol. Rebeca, consumida por un furor incontenible, se vio envuelta en un altercado violento en plena vía pública, desatando una serie de eventos que desafiarían el orden y la ley. Los oficiales de policía, al llegar al lugar, se enfrentaron a una escena de intensa agresividad. Rebeca, cegada por la ira, se resistía con una fuerza sorprendente. Su griterío resonaba en la noche, llenando el aire de una energía desbordante y desafiante. «¡No me detendrás!», gritaba con una determinación feroz. Su resistencia era una declaración de rebeldía en su forma más cruda. A pesar de los esfuerzos de los oficiales, Rebeca no cedía. Su lucha era un torbellino de emociones descontroladas. Una vez dentro de la patrulla, el caos no disminuyó. Rebeca, atrapada en su propio torbellino de furia, comenzó a desafiar las limitaciones físicas de sus esposas, su cuerpo moviéndose con una energía frenética. Su voz era un grito constante de desafío y confusión, llenando el espacio confinado del vehículo policial con una cacofonía ensordecedora. «¿Por qué me tienes esposada?», exigía saber,
su tono mezclando desafío con un toque de miedo incipiente. La situación se intensificó cuando los oficiales intentaron obtener información de ella. Cada pregunta era recibida con un grito o una negativa. Su cooperación era una batalla en sí misma. Su identidad se convirtió en un misterio, un rompecabezas que los oficiales luchaban por resolver en medio del caos. La luz de la patrulla iluminaba su rostro contorsionado por la emoción. Su comportamiento era un enigma envuelto en una tormenta de rabia. La revelación de que sería llevada a la cárcel solo alimentó su furia. Rebecca se convirtió en un volcán en erupción, su ira explotando en una serie de gritos y amenazas, cada palabra una chispa que amenazaba con incendiar todo a su alrededor. En su desesperación, incluso intentó usar su raza como excusa para ser liberada, una estrategia que desvelaba las complejidades de su estado mental y emocional. En el clímax de esta odisea turbulenta, Rebecca logró liberarse de sus esposas, transformando la parte trasera de la patrulla en un campo de batalla. Su lucha contra el divisor del escuadrón era una danza de desesperación y resistencia. Finalmente, al someterse a una prueba de alcoholemia, la verdad se reveló con claridad. Estaba borracha. Este descubrimiento fue el desenlace de una noche de rebelión, llevando a su acusación por múltiples delitos, incluyendo agresión, amenazas a un oficial, resistencia, conducta desordenada y consumo de alcohol siendo menor de edad. La historia de Rebecca es un recordatorio de la turbulenta transición de la adolescencia a la adultez, un camino a veces marcado por la rebelión y el desafío. Esa noche, las calles se convirtieron en testigos de un drama humano, una joven desafiando al mundo en su camino hacia un destino incierto. ¿Estás sorprendido por cómo Rebecca manejó su situación? Si te asombra cómo una noche puede cambiar totalmente, pulsa me gusta y cuéntanos en los comentarios cómo crees que debió haberse desarrollado esta historia. Y si esta escena te mantuvo al borde de tu asiento, asegúrate de compartir este video con tus amigos. 3. En una noche cargada de tensión y descontrol, la escena se desarrollaba en un club bullicioso, donde el alcohol fluía y las emociones se desbordaban. La protagonista de esta historia era una mujer adulta, cuyo nombre era Amanda, cuyo comportamiento errático y desafiante iba a desatar una serie de eventos que marcarían la noche con el sello del caos. La historia comienza con el oficial Shane Emerson, que respondió a un llamado urgente en el club. La situación era delicada. Amanda, visiblemente ebria, se negaba a seguir las instrucciones de los empleados del club para que abandonara el lugar. La tensión crecía, y las palabras del oficial, intentando mantener la calma en medio del caos, resonaban en el aire cargado. «Tienes que irte. Te están diciendo que te vayas». Pero Amanda, obstinada y desafiante, se negaba a escuchar, cada negativa un paso más hacia un inevitable enfrentamiento. La situación se tornó física cuando Amanda, en un acto de resistencia extrema, mordió a uno de los oficiales. Era un momento crítico, un punto de no retorno donde las acciones de Amanda llevaron a los oficiales a tomar medidas más drásticas. La lucha para controlarla y esposarla se convertía en un espectáculo de resistencia y desafío. Cada grito de Amanda un eco en la noche que revelaba su estado de agitación y rebeldía. En su camino hacia la patrulla, Amanda continuaba su resistencia, cada paso un desafío, cada palabra un grito de desafío. Incluso mintió acerca de haber sido lastimada por los policías, su voz mezclando dolor y enojo. La situación escalaba con cada amenaza proferida por Amanda, su tono alternando entre la seducción y la agresión, una estrategia desesperada para manipular la situación a su favor. Al llegar a la estación de policía, Amanda se mostraba aún más descontrolada. Tenía que ser restringida físicamente para prevenir más ataques a los oficiales. Sus rabietas se intensificaban, cada amenaza de muerte un reflejo de su estado mental deteriorado. Incluso en su celda, continuaba hablando sola, sumida en un mundo propio de confusión y furia, su discurso una mezcla de agresión y desesperación. Amanda fue finalmente acusada de agresión, amenaza a un oficial y resistencia al arresto. Su condena, 190 días de cárcel y una multa de $700. La historia de Amanda es un recordatorio sombrío de cómo una noche de excesos y descontrol puede desembocar en consecuencias devastadoras, un viaje desde la rebelión hasta la confrontación directa con la ley y el orden. Una historia donde la negación y la resistencia se encuentran con la realidad ineludible de las consecuencias de nuestras acciones. 4.
En una noche envuelta en sombras y silencios rotos solo por el sonido distante de sirenas, se desplegaba una escena que pronto se sumergiría en el caos. Los protagonistas de este drama nocturno eran los oficiales de policía y una mujer de 27 años llamada Brittany Sher, cuyo encuentro estaba destinado a ser todo menos ordinario. El escenario era el lugar de un accidente de tráfico, donde los oficiales, mientras inspeccionaban, descubrieron que la conductora responsable era Brittany, visiblemente alterada y con signos claros de intoxicación. Desde el principio, el interrogatorio tomó un giro inesperado. Brittany, con su habla dificultosa y ojos vidriosos, negaba haber consumido alcohol, aunque el olor en su aliento decía lo contrario. No he bebido nada esta noche, insistía, mientras los oficiales, con creciente sospecha, intentaban desentrañar la verdad detrás de sus palabras. La tensión crecía a medida que Brittany se enredaba en sus propias respuestas. Su historia cambiaba sutilmente, revelando fisuras en su fachada de sobriedad. La situación se intensificó cuando los oficiales propusieron realizar pruebas de sobriedad. Brittany, al principio reacia, accedió finalmente, pero con una condición: que la llevaran a la estación para no hacerlo en el frío. Mientras los oficiales accedían a su solicitud, Brittany comenzó a mencionar repetidamente la muerte de su hermano menor, utilizando esta trágica historia como un escudo contra las demandas de los oficiales. Cada vez que se le pedía cooperar, ella volvía a mencionar su pérdida, una táctica que oscilaba entre la manipulación emocional y un sincero dolor. Una vez en la patrulla, el comportamiento de Brittany se tornó errático y volátil. Su furia se desataba en una serie de insultos y acusaciones hacia los oficiales, revelando un torbellino de emociones que iban desde la desesperación hasta la rabia incontenible. «Mi hermano murió en un accidente de tráfico», gritaba, su voz quebrada por el dolor y la ira. Dentro de la estación, la situación se deterioraba aún más. Brittany, llevada a realizar las pruebas de sobriedad, comenzaba a perder el control, alternando entre la histeria y la agresión. Sus intentos de realizar las pruebas eran un espectáculo de inestabilidad y desesperación, mientras seguía invocando la muerte de su hermano como excusa para su comportamiento. Cuando llegó el momento de realizar la prueba de alcoholemia, Brittany se negó rotundamente, su negativa evolucionando rápidamente a la violencia. La situación se tornaba peligrosa, y los oficiales se veían obligados a actuar con mayor firmeza. Brittany, resistiéndose a cada paso, no hacía más que empeorar su situación, su comportamiento marcado por intentos de fuga y agresiones verbales y físicas. Finalmente, tras una serie de eventos tumultuosos y desafiantes, Brittany fue arrestada. Pero incluso en ese momento su resistencia no cesó, acusando a los oficiales de actos inimaginables, su voz resonando en la estación como el eco de una noche de caos y desesperación. Brittany fue finalmente acusada de varios delitos graves, incluyendo agresión a un agente de la ley y alteración del orden público. Su historia se convirtió en un recordatorio sombrío de cómo una noche de errores y excesos puede desencadenar una espiral de consecuencias imprevistas, sumergiendo a todos los involucrados en un abismo de confusión, ira y tristeza. Después de ver todas estas historias, ¿cuál te impactó más? ¿Crees que el coqueteo alguna vez podría influir en un arresto? Deja tu comentario, nos encanta leer tus opiniones. Y si estas historias te han intrigado, comparte este video para que otros también puedan unirse a esta discusión apasionante. No olvides suscribirte para más contenido impactante como este.